En primer lugar, quiero agradecer al Comité Científico y organizadores de este congreso su amabilidad por permitirme presentar esta comunicación que paso a exponer brevemente. El proyecto se desarrolló a instancias del Archivo La Fuente cuando en 2019 adquiere el Fondo Documental y Artístico de CSEPE, tras su muerte en 2018. Señalar que en actualidad dicho fondo ha pasado a formar parte del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía tras la reciente adquisición del Archivo La Fuente por el Estado español. Entre los fondos de CSEPE se encontraba un lote de obras denominadas suelos por ser ese lugar donde el artista los realizó, y contemplando la posibilidad de que estas obras fueran expuestas, lo que ponía en riesgo su estabilidad por su elevada fragilidad, se elaboró un estudio en probetas que diera respuesta a este problema. Se trata de un encargo privado a nuestro taller Teresa Restauración, en el cual se ha aplicado la metodología de arte, la metodología de conservación en arte contemporáneo, y pasamos a dar brevemente unos datos sobre el artista. Carlos Sánchez Pérez, conocido artísticamente como CSEPE, hizo suyo el movimiento contracultural que supuso la movida madrileña, al igual que la cultura underground, junto al fotógrafo Alberto García Lys o Ucalele, entre otros. En las producciones de CSEPE se verá reflejado el uso aleatorio de materiales y procesos diversos, encontrándose tipologías muy variadas como collages, pinturas, cajas, libros de artista, carteles, para las que utiliza, entre otros materiales, cartones, plásticos, telas, serrín, objetos, cintas adhesivas, incluso materia orgánica y biológica. Toda su producción, incluida los suelos sin soporte que vemos aquí, reflejará una temática subversiva, plagada de personajes alternativos, unido a una materialidad compuesta por diferentes objetos y enseres que conferían un aire antiacadémico y radical, con referencias al sexo, la política, la marginalidad o la precariedad económica. La denominación de suelos obedece a que, como ya se ha dicho, fue el lugar donde se pintaron, y allí colocaba CSEPE cartones sobre los que pegaba todo tipo de materiales y sobre ellos pintaba y garabateaba para posteriormente cubrirlo todo con una capa de acetato de polivinilo. Durante el tiempo que tardaba el proceso, que podía alcanzar varios años, se iba depositando suciedad sobre los cartones, puesto que estos funcionaban como auténticos suelos y por lo tanto eran pisoteados y utilizados como tal. Por esta razón se encuentran abundantes depósitos de suciedad, físicos y biológicos, enmascarados por una capa de acetato de polivinilo que cubría la superficie cuando pintaba. Cuando el artista consideraba finalizadas las obras, las extraía del suelo con un cúter, y en esta imagen se pueden ver las patologías generales que afectaban a todas las obras. En este sentido, aunque no era nuestro objetivo fundamental, a fin de valorar mejor las características y naturaleza de los materiales que lo componían, se efectuó un examen de reflectografía infrarroja que confirmó la sensibilidad de algunos de los materiales, como por ejemplo las tintas, así como la complejidad procesual que caracteriza toda la obra de CSEPE. Pero la problemática específica de los suelos sin soporte era la fragilidad de su estructura, compuesta por trozos de cartón pegados aleatoriamente y sin continuidad, y su extrema fragilidad fue la que alentó nuestra propuesta de intervención. El objetivo era dar una solución fiable a este problema en este lote de obras, y que aportara la estabilidad necesaria debido a su falta de solidez, que junto con su tamaño y peso hacía muy complicado y arriesgado su almacenamiento y manipulación. Se hacía necesario, por tanto, diseñar y estudiar un sistema para implementar que permitiera manipular las obras y exponerlas, llegado el caso, sin que sufrieran riesgo para su conservación. Atendiendo a la metodología de conservación en arte contemporáneo, se realizaron 5 probetas a fin de estudiar en ellas el comportamiento de diferentes adhesivos y sistemas de laminación y poder comparar así los resultados obtenidos.
Se buscaba también interferir lo menos posible en los materiales originales de la estructura soporte de los suelos y que fuese al tiempo una intervención de conservación-restauración de carácter sostenible. Las probetas se elaboraron emulando el proceso seguido por el artista y atendiendo a sus características y finalidades de uso, los adhesivos seleccionados fueron archibón sin soporte, archibón con soporte, bebafil y metilcelulosa. En esta diapositiva vemos la probeta número 1 para la que se utilizó archibón sin soporte. Se trata de una lámina de paraloid y lo seleccionamos en base a que cumplía unas propiedades de resistencia, fácil aplicación, garantías de buen envejecimiento, a la vez era reversible y un factor que ha sido determinante a la hora de elegir todos los materiales ha sido su transparencia, ya que los reversos de las pinturas nos aportan mucha información acerca del proceso creativo del artista, como por ejemplo los cortes o las uniones de los cartones entre sí. La adhesión en esta probeta con estos materiales era muy buena y respetaba las características de los materiales. En la probeta número 2, el adhesivo tenía la misma composición que el anterior, pero recubierto por un tisú compuesto 100% fibra de Manila, y de ahí el nombre de su producto archibón con soporte. Esta característica le aporta mayor resistencia que la anterior, pero sin embargo no cumplía una de las propiedades que perseguíamos, que era la transparencia. En la probeta número 3 optamos por el fil de beba, es un adhesivo que está sujeto a una película de melinés siliconado y a diferencia de los anteriores, este adhesivo es de naturaleza grasa, por lo que teníamos que tener en cuenta este aspecto a la hora de valorar su idoneidad. Como refuerzo se le implementó una lámina de papel japón de gramaje medio y observamos que esta combinación tiene muy buena adhesión al soporte de cartón, pero sin embargo lo desnaturaliza, ya que afecta a la grasa, aunque levemente, confiere a la superficie un aspecto opaco, de opacidad. La probeta número 4 repite el mismo adhesivo, fil de beba, pero con diferente material de refuerzo. Se llama Stabiltex y se trata de un tejido de poliéster que en la antigüedad se llamaba, es el antiguo Tetex, y su uso es muy frecuente en textiles para arte contemporáneo. Es muy valorado por su alta transparencia y permite hacer rentelados invisibles. Como observación es decir que junto con el fil de beba tiene muy buena adhesión y resistencia y se adapta perfectamente a las irregularidades del soporte. Es transparente, lo que respetaba la visibilidad del reverso. Finalmente, la probeta número 5 la elaboramos con metilcelulosa y con un refuerzo de papel japón. Su aplicación fue en frío y señalar su excelente poder adhesivo junto con otras propiedades, pero sin embargo, al ir vehiculizado con agua, impregna las partículas de celulosa, produciéndose un cambio durante el proceso de secado en el cual pierde la transparencia inicial de su estado húmedo. Por lo que, siendo reversible, al impregnar la superficie de celulosa nos parecía más invasivo que el archibón. En cuanto al análisis del estudio de adhesivos y refuerzos, como conclusión de esta fase, se puede decir que el archibón sin soporte ofrece muy buena adherencia, transparencia y flexibilidad, además de ser estable y neutro. Mientras que el mismo adhesivo con soporte interfiere en la visibilidad del reverso al opacar la superficie. Analizados además el resto de adhesivos y a la vista de los resultados, nos decantamos por el archibón sin soporte porque a las propiedades descritas se une su carácter menos invasivo. No obstante, la propuesta contemplaba además la colocación de una tapa que reforzara la estructura una vez estabilizada y se buscaba que cumpliera una doble función, la de aportar rigidez mientras las obras permanecieran almacenadas y que fuese practicable para poder observar el reverso de estas en caso de que fueran exhibidas. Previo a la colocación de la tapa se adhirieron unos bordes con Stabiltex blanco fijado con fil de beba sobre el original, que ya previamente estaba protegido con archibón sin soporte. Sobre estos bordes se superpone un bastidor de cartón pluma que en este caso, atendiendo a nuestra proporción de la probeta, tenía una sección de 0,5 milímetros y una anchura de 0,6 milímetros y se fijó con adhesivo bifaz.
Como conclusiones, finalizado este ensayo de probetas, consideramos que el refuerzo del reverso de los suelos sin soporte mediante archibón sin soporte y reforzado los bordes con Estabiltest resulta muy eficaz y confiere la resistencia necesaria sin interferir visualmente en la materialidad de la obra. Asimismo, la colocación de una tapa practicable elaborada con cartón pluma de alta resistencia le aporta un carácter neutro, de bajo peso, y asegura la estabilidad de las obras, tanto en su almacenamiento como si en un futuro necesitaran ser expuestas, y también para manipularlas. No obstante, de ponerse en práctica esta propuesta de actuación, pese a la vista de los resultados en probetas que consideramos óptimos, habría que revisar las medidas de cada estructura de espaldera para que se adecuaran al tamaño de cada uno de los suelos sin soporte, más aún teniendo en cuenta que las medidas de ellos son diferentes. Finalmente, mostramos un esquema del refuerzo implementado que se aplicaría a los suelos sin soporte. Y con esto pues doy por finalizada mi exposición. Muchísimas gracias por vuestra atención.